Muy bien, dijimos Frente Amplio y Foro de San Pablo. Frente Amplio y Foro de San Pablo. Foro de San Pablo, internacional comunista, creada en el año 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. Vamos a ir a este documento que va a ordenar mejor la exposición de este tema, un documento que preparé para compartir con ustedes. Creo yo va a ser de mucha utilidad, especialmente en este año electoral, en este año en el cual, bueno, se van a precipitar y ya se están precipitando todas estas acciones estratégicas de parte de operadores políticos de la Internacional Comunista del Foro de San Pablo, acá como integrantes del Frente Amplio y del PIT-CNT también. Es decir, yo siempre les hablo del PIT-CNT-FA. Veo por ahí que se habla del FA-PIT, no sé por qué le pusieron FA-PIT, será para no quedar como copiones, ¿no? Supongo yo. Si, che, como ya no siempre está diciendo PIT-CNT-FA, pusieron FA-PIT, no sé. En verdad es el PIT-CNT, el PIT no existe más, ¿no? El Plenario Intersindical de Trabajadores nunca existió, se unió la CNT después. Existió en un momento ahí, en unos años de la dictadura, en los años finales. Sí, está bien expresado, no existe más. Como tampoco existe más la CNT, ahora es PIT-CNT. Es PIT-CNT-FA. Entonces, empleemos bien la terminología, la taxonomía, no importa quién empleó por primera vez algo, sino es como dedicarnos a escribir todo distinto porque alguien escribió en esos términos, con esas nomenclaturas o esas taxonomías, y la vamos de originales. Eso es soberbia, simplemente es eso, y la soberbia lleva a la tontera, y la soberbia lleva a esa tontera que confunde los términos y da mala información, por ende no aporta los insumos necesarios para pensar correctamente. A todo eso se le llama proceso de objetividad y metodología científica de la investigación, entre otras cosas, por supuesto. Foro de San Pablo, 24 años trabajando orgánicamente una doctrina internacionalista del poder político y cultural marxista en toda América Latina y el Caribe. Desde su fundación se concibió aglutinar esfuerzos y coordinar esos esfuerzos de las izquierdas latinoamericanas y del Caribe, desarrollar una sistemática biblioteca doctrinaria con un ejército de académicos e intelectuales que fueron forjando la renovada doctrina marxista para nuestro continente con un plan, con un solo objetivo: concluir en un modelo político, económico, legal y social, bien digo legal porque no es jurídico, legal y social de nuestros países, que desde este foro de San Pablo se denomina socialismo del siglo XXI. Busquen en bibliografía importante el libro negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Busquen en libros de Alejandro Pérez Esclusa, ahora voy a compartir libros de él. Busquen en libros, por ejemplo, de César Vidal. Busquen en libros de Antonio Escotado. Busquen en artículos serios. Económico, legal, social, modelo político, Foro de San Pablo, socialismo siglo XXI, modelo terrorista contra nuestras democracias liberales representativas y nuestros estados de derecho, desde la perspectiva antagónica, es decir, desde la perspectiva de los integrantes de este Foro de San Pablo, es un modelo revolucionario de comunismo actual. No te dicen expresamente que es comunismo, te hablan de una democracia plena, de democracia real, de una democracia participativa que una a los pueblos. Todo eso es, en términos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, irreal. No se trata de unir a los pueblos, se trata de hacer vivir mejor a las naciones organizadas soberanamente en un intercambio natural, espontáneo de cooperación, y se unirán los que tengan que unirse. Lo cierto es que en el mecanismo de la economía, en los medios económicos de producción de riquezas, de bienes, de servicios, inclusive de ciertas regulaciones de esos mercados, mínimas, pero tienen que ser ciertas, tienen que ser muy efectivas y justificables. Bueno, se va a dar la natural cooperación que el mercado produce, que la necesidad de producir bienes, de producir riquezas, de producir servicios, de producir todo tipo de riquezas que, no, que son escasas o no existen y que se necesitan,
bueno, te va a llevar a conducir natural y espontáneamente a la colaboración. Esa es la economía del mercado abierto, esa es la economía de la productividad desde el medio económico que es el sector privado, la propiedad privada, los capitales privados. Todo eso, este modelo socialista lo quiere tirar abajo e insiste en la democracia plena, la democracia participativa, una democracia más profunda que una a nuestros pueblos, haciendo de América Latina y del Caribe una especie de gran madre como la madre Rusia en la Rusia soviética. Es lo mismo, están replicando lo mismo en este siglo XXI. Qué lamentable con todo lo que está pasando en el siglo XXI, con los avances tecnológicos, científicos, con los desafíos que tenemos incluso como planeta, en este ecosistema planetario y en este ecosistema del sistema solar y del sistema galáctico. Bueno, es increíble que estemos en esto. Veamos algo de lo que dice el experto investigador. Tomemos a uno de ellos, el experto investigador y escritor venezolano Alejandro Pérez Esclusa, ingeniero industrial y magíster en políticas públicas de seguridad. En una de sus entrevistas a raíz de su último y cuarto libro sobre el tema ya a la fecha, manifiesta estos conceptos. Esta fue una entrevista realizada en el año 2023, el 30 de agosto del año 2023, la realizó el editor de ICN Diario, Raúl Ballarino, que entrevistó al ingeniero Alejandro Peña Esclusa, ingeniero industrial, quien no solo es un consultor político venezolano especializado sobre el Foro de San Pablo, sino que siendo máster en seguridad y defensa, es decir, en políticas públicas de seguridad, es considerado como uno de los pioneros de las primeras protestas en contra del régimen chavista, del que fue prisionero durante un año en el Helicoide, uno de los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Fue prisionero político, preso político durante un año por ser un investigador de estos temas, por ser un profesional, un académico que investiga y publica lo que investiga. Ese es el régimen venezolano, ese es el régimen totalitario, tiránico, despótico, inhumano, que viola derechos humanos. Los derechos humanos que no reclaman las organizaciones sociales, las ONGs de perfil marxista en nuestro país, que no reclaman los derechos humanos que se violan en Venezuela, no reclaman los derechos humanos que se violan en Cuba, no reclaman los derechos humanos que se violan en Nicaragua, no reclaman los derechos humanos que se violan en Corea del Norte, no reclaman los derechos humanos que se violan en Rusia, no reclaman los derechos humanos que se violan en Irán, no reclaman los derechos humanos que violan los grupos terroristas como Hamas, sino que reclaman que Israel no siga invadiendo en Rafah o en la Franja de Gaza, por ejemplo. Lo mismo hace la ONU, ¿no? Si estaremos izquierdizados. Bueno, le hace una pregunta al periodista. Hay un interés en ti en investigar todo lo que es el Foro de San Pablo. ¿Cómo nace esta iniciativa tuya? Yo acá agregaría, si me preguntara a mí, le diría, ¿sabes una cosa, Raúl Ballarino? Que hay que ir a la causa de los fenómenos políticos, económicos, sociales. Si no vamos a la causa, estamos hablando de la nada. Estamos como los bizantinos, hablando de si las alas de los ángeles son transparentes y el enemigo está a las puertas para invadirnos. Estamos hablando sin conocer los síntomas de la enfermedad y la causa de los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, el narcotráfico, del que se habla tanto. El narcotráfico, el crimen organizado, sacar los militares a la calle. No, coma, no, coma, no. 3 puntos. Lean, estudien, investiguen. O si no, díganos que saben esto y se hacen los giles. Porque el sistema político uruguayo no habla de esto. Al pasar alguna cosita, algo, al pasar descontextuadamente, pero no insisten en esta, digamos, en esta información que es causal. Acá están las causas del comportamiento del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la FEU, de la universidad marxistizada, del sistema de enseñanza que violó la laicidad del Uruguay, de esta ideología de género ya brutalmente impuesta, con todos estos desbarajustes que hemos visto en estos días, con lo de Romina Celeste, lo de el caso de Penadesantes, ahora el caso de Yamandu Orsi, que quedó todo en la nada, la tapadera de investigaciones sobre organizaciones para delinquir muy potentes contra el Uruguay, como ha sido la investigación de Gabriela Fossati, todo eso se lo hizo saltar, colapsar, y esas mismas figuras comprometidas con una investigación seria, fiscal, penal, van a ser propuestas como los nuevos ministros de nuestro país, todos afiliados al Foro de San Pablo,
Bueno, es evidente que son operadores de esta internacional. Ese interés nace justamente en Montevideo, dice Alejandro Pérez Esclusa, porque el 30 de mayo de 1995 se llevaba a cabo la quinta reunión del Foro de San Pablo en Montevideo. Y en ese entonces el general Liber Seregni invitó a Hugo Chávez, siendo coordinado por Fidel Castro. Y esa noticia aparece reflejada en varias agencias de prensa, entre ellas Associated Press. Nos quedamos por acá y vamos a continuar en un tercer capítulo. No te vayas ni del video de Mirando dónde estamos, ni del programa en donde estamos. Así que volvemos en un ratito.